Pasos para la madurez espiritual. ¿Por qué madurez espiritual? Porque alguien me dice, ¿por qué madurez espiritual? ¿Alguien me dice por qué? Necesitamos madurar espiritualmente para que Dios pegue lo que tiene para nosotros. Ok, ¿qué importancia tiene el madurar en nosotros? El que el creyente sea maduro en Cristo. Vamos a ver, ¿qué importancia tiene que nosotros maduremos en Cristo? ¿Qué importancia tiene que maduremos en Cristo? Este es un discipulado, podemos conversar, podemos hablar. De hecho, yo voy a hacer preguntas. Para uno saber su propósito. Ok. La Biblia, han oído que la Biblia dice, habla de perfectos. Ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto. ¿Verdad? ¿Han oído esa palabra? Ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. En alguna ocasión usted dijo, nadie es perfecto, no se puede ser perfecto. ¿Cuántos dijeron eso? Yo lo dije. Nadie es perfecto. Sin embargo, la Biblia dice ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Qué quiere decir la palabra perfecto? La palabra perfecto significa madurez. Nadie es perfecto. Nadie puede llegar a la perfección. De hecho, la Biblia dice en el libro de Efesios que Él dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, diga perfeccionar, hacer que madure. La palabra perfeccionar es hacer lo que madure, hacer lo que madure. Diga conmigo, hacerlo madurar. Hacerlo madurar. Es la palabra perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Santa Marta, no, ninguno de esos. ¿A quién se refiere? A nosotros, al cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo sea perfecto, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a perfeccionar? Para la obra del ministerio, para que no seamos niños fluctuantes, sino para que crezcamos hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto. Pregunto, ¿quién es el varón perfecto? ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Cristo es el varón perfecto. Nosotros debemos llegar hasta esta estatura. Hasta esa estatura debemos de llegar. El propósito es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo nos menciona muchas cosas. Hemos estado estudiando este libro y hay algunos que ya están familiarizados. Dijimos que el autor, según la tradición, es Pedro. Eso fue desde el principio, estuvimos hablando que se escribió entre el año 65 al 68 después de Cristo. Y el tema principal es permanecer firme en la fe. Permanecer firmes en la fe. Ese es el tema. La palabra clave es conocer, conocimiento, promesa. Una de las cosas que estuvimos hablando es que Pedro nos advierte que hay falsos maestros. De hecho, Jesús lo dijo en Mateo 24, dijo, y vendrán falsos maestros, falsos Cristos. Lo repitió varias veces. Y la gente busca, dentro de las señales de los últimos tiempos, el que rumores de guerra, terremotos, hambre, pero pierde de vista de que habrán falsos profetas. Entonces la gente cada vez que hay un temblor de tierra, mira, el tiempo está seco, pero cada día aparecen falsos profetas. ¿De dónde salen esos falsos profetas? De la iglesia cristiana. ¿Cómo es posible que salgan de la iglesia cristiana? Claro, salieron de la iglesia cristiana. Te doy un ejemplo. Miten Aarón, el fundador de los adventistas. La mayoría han salido de la iglesia cristiana. ¿Qué pasó, pastor? Bueno, en la Biblia habla de los dones del Espíritu. Los dones. Está el don de hablar en lengua, está el don de hacer milagros, diversos géneros de lengua. Vamos a ir allá. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos rapidito. Quiero enseñarlos a esto. Primera de Corintios, capítulo 12.
Por favor, María o Geraldine, que lo encuentren, toman el micrófono, lo lean, el 12, del 1 hasta donde yo le diga ya. Si lo apagan no se escucha. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. No lo ignores. Sabéis que cuando erais gentiles, Eras. se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si por él el Espíritu Santo. Sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, Dones. pero el Espíritu es el mismo. El mismo. Y hay diversidad de ministros, Ministerios. pero el Señor es el mismo. Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, Operaciones. pero Dios que hace todas las cosas en todos Es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué se le dio la manifestación del Espíritu? Para provecho. ¿Para qué se le dio? Para provecho. ¿Para qué? Ok. Siga. Porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría. Ok, un momento. Porque a este es dada por el Espíritu. Por el Espíritu. Préstale los lentes a Geraldine. Porque a este es dada por el Espíritu. Vuelve, sigue leyendo, Geraldine. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ok. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ok. A otro fe por el mismo Espíritu. Ya. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Sí. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Ok. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, Ok. repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Déjalo ahí. Pero todas estas cosas, ¿quién la hace? El Espíritu. ¿Quién la hace? El Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Dios. Los dones los da el Espíritu Santo. Digamos conmigo, los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios los da Cristo. Y la diversidad de operaciones la da el Padre. Cada una de esas cosas se la voy a explicar en otro estudio. Lo que me quiero enfocar aquí es que todos esos dones, cada uno Dios se lo dio de acuerdo a la capacidad de cada uno. De acuerdo a la capacidad de Junior, Dios le da el don. De acuerdo a la capacidad de Antonia, Dios le da el don. De acuerdo a la capacidad de Stephanie, Dios le da el don. De acuerdo a la capacidad de Manny, de acuerdo a la capacidad de Raymond, de Héctor, de todos nosotros, nos da el don. El don no es nuestro. Él nos lo da para provecho del cuerpo de Cristo. Ahora bien, el problema reside y está en lo siguiente. Los dones son un regalo de Dios. Con los dones usted no está conociendo realmente quién es la persona. Los dones son un regalo de Dios. Déjame explicarte. Yo puedo hablar en lenguas, interpretar, tener los 9 dones. Eso no significa que yo sea maduro o que sea inmaduro, porque el don es el regalo. Ahora, lo que estamos estudiando en 2 de Pedro habla de los pasos de fe, lo que es la madurez. A esto le llamamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que da a la persona el carácter, la madurez y lo lleva a perfección. El don no habla nada. Muchos cristianos siguen personas inmaduros que tienen dones. Es un peligro tan grande cuando hay alguien que tiene don
y no se ocupa de madurar en el fruto del Espíritu. Porque el don, cuando yo tengo el don y Dios comienza a usarme, me creo la última Coca-Cola del desierto, me creo el último mangú de Santo Domingo, me creo el último, ¿qué es lo que hay en Puerto Rico? El último pastel de Puerto Rico. Entonces me lo creo. Y de ahí entonces donde viene la falsa doctrina. Porque cuando me creo que soy yo, ya entonces Satanás se va a aprovechar de ese medio y va a infundir un espíritu de error en mi vida. Voy a creer que soy yo, y como creo que soy yo, solamente desde aquí hacia allá solamente sale la enseñanza, la exhortación, el consejo, nada de allá hacia acá. Si alguien me quiere enseñar, yo no lo necesito porque tengo el don. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, todas esas personas se creyeron y de momento hubo un descuido, aún funcionando con los dones. Y esto es muy importante que usted lo entienda, usted y yo lo entendamos. Aún funcionando en los dones, aún funcionando en el don de lengua, en la interpretación, hubo un descuido espiritual. Pastor, explíqueme eso. Funcionando, puede ser que estés trabajando para Dios y te olvides de Dios. Puede ser que estés en la iglesia cantando, adorando, predicando, pero que tu corazón no está en Dios. ¿Sabe eso? ¿Sabe eso? ¿Sabe que los últimos jueves que usted ha notado que no hemos llamado a nadie para que toque piano y todo lo he hecho a propósito? Porque es discipulado. El que toca la batería, yo tengo que ver verdaderamente si adora su batería o adora a Dios que le dio el talento para tocar la batería. Y lo voy a ver cuando le digo al pueblo, levante su mano. Le voy a ver cuando es una prueba. Es una prueba. Ahora Dios nos prueba. Nos prueba. Hoy no hubo música, como no hubo el teclado, no hubo la batería y no hubo el grito de júbilo, el asunto no se dio bueno. Entonces hay algo que se mueve en la emoción. Nos movemos por emoción y no por una relación, por una convicción. Una vez un amigo, pastor, estuvo orando, oró como 6 horas. Escucha bien, estaba orando, duró como 6 horas orando. Se paró de allí. No sintió nada, no habló en lengua, nada. Él dijo esta palabra cuando se paró. ¡Wow! ¡Qué tiempo perdido! No sentí. El Espíritu Santo le dijo: ¿eso te crees? Me encantó el momento que estuvimos juntos. Porque muchas veces creemos que si no hay, déjame decirte que es glorioso cuando sentimos al Espíritu Santo. Jesús dijo: un momento me veréis, otro momento no me veréis. Y ustedes creerán como que están solos, pero yo estoy ahí con ustedes. Solamente lo estoy probando. Si en ese momento de no verme, en ese momento de tu tristeza, en ese momento de que te llegó la monca, como dicen los cubanos, te llegó la monca, es verdad que estás desanimado, que estás tirado, voy a ver cómo es tu actitud hacia mí, dice Dios. Entonces voy a ver si estás en lo emocional o si estás creciendo, estás madurando. Diga conmigo, madurando. Por eso dice el apóstol Pablo, y ahora vamos a Pedro. Vamos a Pedro nuevamente, a la parte que nos compete en esta noche. Pero esto es parte de lo que vamos a traer, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en dones. Señores, diga conmigo, lo necesitamos. Necesitamos los dones. Necesitamos el don de lengua, necesitamos interpretación de lengua, necesitamos todo eso. Pero si hay eso y no hay fruto, hay un peligro poderoso en la iglesia, un peligro inminente, un peligro grande dentro de la iglesia. Si hay gente con dones espirituales y no hay madurez espiritual, hay un peligro grande dentro de la iglesia. Hay un peligro, incluyendo el pastor. Si hay una persona con un don tremendo que resucita muertos y no tiene madurez espiritual, hay un peligro. Es como un fuego sin control. ¿Qué hace? Quema toda la casa. Es como alguien que es bautizado con el Espíritu Santo y no tiene control. Es un fuego sin control. Alguien que tiene fuego sin control.
vive quemando a la gente y matando a la gente. Porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo y no tiene el control, entonces, mire cómo dice el apóstol Pedro, versos 5 y 6, por favor léanme. Segunda de Pedro 1, es ahí donde estamos. Segunda de Pedro 1, 5 en adelante. Vosotros también poniendo toda diligencia. Toda diligencia, primero dice, toda diligencia. ¿Qué significa poner toda diligencia? ¿Qué es poner diligencia? No toda, no se concentre en toda, sino diligencia. 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 Dice, diligencia. Y diligente. No perezoso, sino diligente. No perezoso, sino diligente. En esto es un punto importante que nosotros necesitamos conocer, porque nuestra emoción nos da, es como si fuera un termómetro para decirnos, hoy puedes ir a la iglesia porque te sientes bien. Hoy puedes ir a la iglesia porque dicen, hoy no es como que no es tu día, no puedes salir para la iglesia porque siente que algo te va a pasar en el camino. Entonces hay cristianos que viven como el horóscopo. Hoy no sale. Y si sale, ponte un traje rojo. Hoy llegará tu amante. Hoy encontrarás el hombre de tu vida. Entonces, de acuerdo a lo que diga el horóscopo, la gente se mueve. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que leímos ahorita, no quiero que se dejen llevar como se llevaba a los ídolos. Eso es los ídolos. El que vive, hay cristianos, déjeme decirle, que viven de acuerdo al horóscopo. Yo he visitado algunas páginas de Facebook donde esa persona creyente tiene su signo de horóscopo. Y yo digo, aleluya, gloria a Dios. Pero yo tengo algo que me dirige que se llama la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Poco fundamento en la palabra del Señor. No hay madurez. Geraldine sigue leyendo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Párate ahí. Ya hablamos de lo que era fe, ¿verdad? ¿Alguien me dice lo que era fe? Vamos, ya yo se lo enseñé, por favor. Yo se lo dije. No me mire a esto. Fe, hablamos de fe. ¿Por qué fe? Yo se lo dije. ¿Remember? El fundamento, la base es la fe. Hay una fe salvadora, la fe que mueve montaña. Hay una fe que es don de fe. En el libro que leyeron, 1 Corintios 12, habla don de fe. Ese don de fe no es la fe que está hablando ahí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios aquí, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él, esa es la fe que está hablando ahí, la fe salvadora, la fe de inicio, la primera, donde el carro arranca. Pero tú no te puedes mover un carro desde aquí hasta Ponce en primera. ¿Qué le sucede al carro? Se quema. ¿Saben cuántos cristianos hay quemados en primera? Sí, la fe. Entonces, luego dice, añádale a la fe virtud. A lo que tú crees, añádele virtud. Y dijimos que virtud era ¿qué? Vamos a ver. Virtud. Vamos a ver si el maestro es malo, hay que cambiarlo. O hay que cambiar al maestro, o hay que cambiar a los alumnos. Alabamos. La excelencia moral. Exacto. Excelencia moral. Carácter intrínseco. Tú tienes que empezar a saber, los alumnos, ¿verdad? Salvó al maestro, salvó a los alumnos. Excelencia moral. Ya yo creo. Pero ¿cómo sabemos que tú crees? Santiago. El libro de Santiago. ¿Qué es el libro de Santiago? Donde habla de la fe y las obras. Libro de Santiago. Habla de la fe y las obras. Oh, tú me dirás que tienes fe. Yo te diré que tengo obra. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Creo que está el capítulo 2.
de Santiago. ¿Ya lo encontró Santiago? Ah, búsquelo ahora. ¿Qué es lo que dice? La fe. Habla acerca de la fe y las obras. Ok. 2.12 dice, 2:14. ¿qué dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? No me dejo de eso. Yo voy a ver que me escuchen. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Busque Efesios capítulo 2. Mire, le voy a poner algo aquí que usted se va a encontrar en algún momento y dirá, bueno, aquí parece que hay algo entre todos hombres. Aquí habló Santiago. Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Efesios 2, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, aunque nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. El 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok, lea de nuevo Santiago la parte donde habla de la fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lea ahora Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok, ¿qué usted ve ahí? Que son las dos cosas juntas, no puede estar una u otra. Hay una aparente confusión, porque uno dice, no es por obra. Y aquí dice, ¿y de qué vale que usted tenga fe y que no tenga obra? Pero Pablo dice, no es por obra. Y Santiago dice, necesitas obra. Allí hay alguna confusión, no se pusieron de acuerdo. ¿Qué crees tú? Vamos a ver. ¿Qué tú crees? Estoy ejercitando su mente para que cuando alguien en la calle le pregunte, usted sepa qué contestar. Tiene que ejercitar su mente. Si alguien le pregunta en la calle, ven acá, hay una confusión en la Biblia y te busca ese texto. Te puede buscar otros textos que hay una aparente contradicción. La fe no puede quedar sin nada. ¿Perdón? La fe. Y la obra tiene que quedar de Dios. Ok, déjame explicarte algo. Efesios habla de que lo que Dios hizo en nuestras vidas no fue por nada que nosotros hubiéramos hecho. Aquí la obra que habla Efesios o el apóstol Pablo es lo que decíamos cuando estábamos en la iglesia popular, en la iglesia católica. No, yo doy mucha limosna, yo ayudo a la gente, y por eso tengo una suite en el cielo. Pablo dice, no es por obra. Pero la obra que habla Santiago aquí
no es esta obra que habla Pablo, sino que la obra que está hablando aquí es la obra que dijo él, que significaba en segunda de Pedro, de virtud, valor intrínseco. Él dice, ¿de qué te sirve tener fe si tú ves a un hermano llegar con una necesidad de comida, de abrigo, hace frío, bajó la temperatura, la persona no tiene de qué cubrirse, tú tienes en tu casa, tú te paras en la iglesia y dices, vamos a orar por el hermano, lo despedimos y lo dejamos ir? ¿De qué sirvió la oración? De nada. Dice, no vale. Tú tienes que accionar el valor intrínseco, virtud, sacar, decir, un momento, esto no es orar, hay un hermano que está necesitado, vamos a buscar aquí, ¿quién puede con esa persona tener abrigo? ¿Quién puede? Entonces una persona dice, yo puedo, y le da un abrigo. Entonces ahí es donde entra la línea de Santiago. Por eso dice, añade a la fe virtud. Por obra tú no te salvas, pero ya estando salvo tienes que hacer obra. Porque repito, por obra nadie se va a salvar, es por la fe. Pero ya estando en los caminos de Dios hay que hacer obra, hay que ayudar al necesitado, hay que compartir con el hambriento, hay que compartir con el hermano que está en necesidad. No, yo no lo conozco. A Dios no le importa si tú lo conoces o no. Si Jesús dijo, ama a tus enemigos, de tal forma que Él dice, dale pan si tiene hambre a tu enemigo, dale agua a tu enemigo. Entonces dice, si no entras en ese nivel, no puedes llegar a ser maduro. ¿Qué sigue diciendo después de añadir a la fe virtud? Después de la virtud, ¿qué le añadimos? No me muevan la página. Eso es en Pedro. Después de añadirle virtud, ¿qué le añadimos? Conocimiento. ¿Qué dijimos que era conocimiento? Ahí sí, ¿verdad? Conocimiento. ¿Qué dijimos que era conocimiento? Sorpréndame. ¿Qué significa conocimiento? Lo dijimos aquí en un mensaje. Conocimiento. Proverbios 1:7, búsquelo alguien, léalo. Proverbios 1:7. Conocimiento. Dijimos que conocimiento no simplemente hablaba de un conocimiento efímero, de algo, de un libro, de un texto, de los 5 libros de la palabra del Señor, de los evangelios, perdón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vuelva a leerlo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Léalo otra vez abajo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ok. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No podemos llegar a tener un conocimiento si no tenemos temor de Dios. Temor de Dios nos lleva a tener una revelación de quién es Dios. El Salmo 100, ¿qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con tristeza. ¿Así dice? ¿Cómo te dice a mí? Servir a Jehová con alegría. Reconocer que Jehová es Dios. Conocimiento. Revelación. Reconocer que Jehová es Dios. Si te va a presentar delante de Dios, no venga con tristeza. Ven con alegría. Reconociendo que Él es Dios. Ahora, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué significa? Hay muchas cosas que se pueden hablar de eso, de que Él nos hizo. Primero, yo no voy a tener necesidad porque Él me hizo. Segundo, me soltó aquí. No soy dominicano. Yo aterricé en República Dominicana. No eres puertorriqueño. Aterrizaste en ese país. A veces peleamos mucho por nuestra bandera, aterrizamos ahí. Nosotros somos del cielo. Y
Y el estilo del cielo es lo que tenemos que traer a la tierra. Cuando entendemos conocimiento, mi móvil para llevar mi espíritu es el cuerpo, el cajón es el que me mueve, el espíritu que tengo, pero somos espíritu que está dentro de un cuerpo. Si Dios es eterno, nosotros somos eternos, porque Él sopló de Él hacia el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, cuando no tenemos el conocimiento de quién es Dios, ¿se acuerda que le estuve hablando con quién estamos peleando? El pleito se hace tan tenaz en la casa que creemos que la vieja es la demonia, la hermana del diablo, como decía el viejito. ¿Sabía el viejito? En la iglesia católica llegó el diablo en candela y salió todo el mundo corriendo, se quedó un viejito ahí sentado, y el diablo se le acercaba y le pasaba por el lado, de un lado para otro, y así con su voz, y en una se confunde y dice: pero ¿por qué tú no me tienes miedo? El viejito lo que hace, lo que dice, eso es lo que hacía. Y cuando él le pregunta, el diablo le pregunta que por qué, él no tiene, no dice: tengo 40 años casado con tu hermana. Vivía con una mujer que era el puro diablo. Dice: si este no es el demonio, es la hermana del diablo. Ahora, conocimiento es saber que tú no estás peleando con el vecino, con tu esposo, que ellos no son el medio, es el espíritu que lo mueve a ellos a quitarte la paz. Hay algo que debe de tener conocimiento. Conocimiento. Déjenme tomar un ejemplo. Quiero pedir disculpas si en alguna razón, en alguna persona, específicamente María o Geraldine, mayormente que está en ese momento. Pero cuando una persona, una mujer, ha vivido tanto tiempo con un hombre, entonces se mete con Dios. Déjame decirte esto: si tú tienes conocimiento que va añadido con el dominio propio, que aquí lo quiero añadir, porque añade al conocimiento dominio propio. Si tú no entiendes esto, cada vez que el diablo quiera descontrolarte en lo espiritual, va a usar aquel que inclusive cuando vivías con él no vivías feliz. Inclusive cuando estabas con él era pleito y palo. Pero como estás lejos, esto ocurre más en la mujer, porque he tratado este punto más. He hablado con personas que han sido lastimadas, golpeadas, literalmente golpeadas. Y he hablado con personas y me dicen: pastor, no trates de hacer no trates de meterte mucho. Si la persona no toma una decisión y dice y entiende que debe de tomar un stop, la iglesia puede orar, tú puedes hacer lo que sea, la puede ungir con aceite de oliva, aceite 3 en 1, aceite de carro, lo que sea, y la vieja va a seguir amando a ese desgraciado que le da golpe, porque no tiene conocimiento. Entonces, cada vez, si no hay conocimiento y el dominio propio, ¿sabe lo que va a hacer? Porque hay algo, está el sentimiento. No es fácil olvidar a una persona de la noche a la mañana. Sin embargo, ese es en el momento donde tú tienes que, cuando Dios te visita y te dice una palabra, tú tienes que meterte como un caballo desbocado buscando a Dios y decirle: Señor. Por eso siempre le hablo: cuando usted ore con sinceridad, ore con sinceridad. Señor, en mi corazón todavía está este hombre, pero yo entiendo que si me ligo otra vez, mi vida no va a ser de bendición. Por favor, sácalo de mí. Lo que pasa es que al no pedírselo a Dios, no sabe. Entonces Satanás va a utilizar ese espíritu para hacerte la vida imposible. Y cuando quieras, de repente va a escuchar una noticia que te va a afectar y te va a apagar en la casa de Dios y te va a sacar el aire. Entonces no estás con la persona, aquella persona, como le dije a una persona en estos días que estamos ahí hablando, decía: mira, él está en su país feliz, contento, disfrutando. Tú estás en la iglesia, aceptaste a Cristo, pensando en aquel que no piensa en ti, y Dios te quiere hacer algo a ti. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere levantar, Dios te quiere dar una familia. Quién sabe si te quiere dar un hombre mejor, pero hasta que tú no sueltas a aquel que te ha maltratado, tú sigues amarrada y Dios no te puede bendecir. Y en eso estamos
El 98% de las iglesias de Miami tienen personas así dentro de la iglesia, incluyendo líderes. Quiero decirle que lo que estamos hablando aquí es de tan importancia, de mucha importancia, porque lo que tú no venzas aquí y partes y te mueres, tus hijos van a luchar 2 veces por lo que tú no venciste. Por lo que tú no luchas y lo rompes, porque hay un espíritu de generación. Dije, bueno, se murió la vieja, pero yo sigo aquel que va creciendo, tranquilo. Se murió la vieja, ya se murió aquella, pero ¿no te has dado cuenta, personas? Murió de tal enfermedad, luego pasa la enfermedad a la otra persona y pasa a la otra persona, hasta que llega alguien que dice, un momento, Cristo me redimió con su sangre y me limpió y me salvó y me sanó, soy sano en Cristo, y comienza a pelear. Desde ese momento se rompe la maldición. Pero mientras, conocimiento, el conocimiento, y esto llevo mucho y tengo que repetirlo varias veces, porque Dios nos dice, Katia, vas a ir a las naciones a predicar. La gente de que te ve dice, esa, incluyendo hasta la familia. Ahora, si Dios lo dijo y tú lo crees, Dios lo hace, ¿verdad? Ahora bien, la falta de conocimiento y de dominio propio te impiden, no es ni el diablo ni los demonios, es tu falta de conocimiento y de dominio propio, que cuando llega la prueba, en vez de fortalecerte en el Señor, que dice Efesios, por favor, búsqueme Efesios capítulo 6, lo que están anotando, le pido por favor, le pido please, cuando venga traiga algo con que anotar, porque eso le va a ayudar. Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Aleluya. Léalo. Del 10 en adelante. Sí, ¿qué dice? Por lo demás, escucha. por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Diga conmigo, fortaleceos. Dígalo otra vez, fortaleceos. Ok, diga. En el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, porque ahí no dice de las acechanzas del vecino, de tu suegra, del esposo, de la esposa. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha. No tenemos lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Qué significa sangre y carne? La persona que tiene a su lado es sangre y carne. Siga. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sigo? Y dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Diga conmigo, en el día malo. Señores, en el día malo. En el día malo. Guerra avisada no mata soldado. Y si lo matan, pues descuidado. Así decimos, ¿verdad? Guerra avisada no mata soldado. Hermano, busque a Dios. Hermano, busque al Señor. Hermano, busque al Señor. Hermano, busque a Dios. Hermano, entréguese a Dios. Lo que pasa es que la persona en la fe, donde estuvimos allí, ahorita me llamó un hermano de República Dominicana hablándome de unas parejas y me habló de cómo estaba, de aquello. Entonces yo le decía, fíjate, el problema es que cuando le dimos el consejo, ellos quisieron, ya, todo bien, y se fueron. Lo que a mí me preocupa no es que siempre que lo invitamos no están, no vienen, no se reúnen, no pueden. Entonces, cuando viene el día malo, van a volver otra vez, porque no se fortalece. Mientras el día está bueno, la gente no se fortalece. Todo está bien. La gente no se fortalece en el día bueno. El día bueno es para que tú te fortalezcas, porque va a venir un día malo. Y eso se llama conocimiento. El que llega al punto del conocimiento ya deja de ser una persona común y corriente y ya se convierte en un líder. Porque cuando alguien se convierte en un líder, déjame decirte que cuando alguien es gobierno, no está peleando con alguien porque le habló mal en la puerta.
Cuando teníamos la actividad en los 3 días, me dijo una persona, pastor, ¿y si alguien me habla mal? Yo le contesté, no le conteste mal. Eso puede suceder. Si alguien te habla mal, no le conteste mal. Te vas a encontrar con personas que por yo decirte tal cosa y tú hacerla en el orden, cuando alguien no es ordenado y llega un ordenado y comienza a ordenar, la persona se ofende. Y si en la iglesia dijeron, hermano, por favor, todo el que vaya llegando, por ejemplo, yo le digo María o cualquiera de aquí, toda persona que llegue, en vez de sentarse atrás, que vaya ocupando los asientos de adelante. ¿Usted no cree que por eso hay personas que se van a sentir mal? Y le van a hablar mal. Le van a hablar mal. Ahora, ¿cuál es su papel? Cumplir con lo que le mandaron. Sencillamente. Cuando usted va a actividades donde van 7,000, 15,000, 18,000 hermanos, y usted ve esos pobres mujeres que cuando salen de ahí salen, a veces tienen que poner cintas, tapar, y aún así, creyentes, líderes, pastores, brincan el lugar y se sientan. Y tiene que ir el lugar, por favor, muévase de ahí, ocúpelo de adelante. Y la persona lo ofende, pero han recibido una palabra de su líder: todo el que te ofenda a ti, no lo ofende. Uno está peleando con él, hay un espíritu que está en él. ¿Sabe que la inmadurez es un espíritu? ¿Sabe que el temor es un espíritu? ¿Sabía eso? Es un espíritu. Ok, vamos a seguir. Dice, al dominio propio, al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? ¿Alguien me dice por ahí atrás qué es dominio propio? Atrás, adelante, al lado, izquierda, derecha. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Saber controlarse. Es una palabra compuesta. La primera dice dominio. ¿Qué es dominio? Dominio es poder, autoridad, control. Ese es dominio. La palabra dominio. Cuando Junior lee en Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, es decir, contra gobernadores. Un gobernador es el que está gobernando ciertas áreas en una tierra, huestes de maldad en las regiones celestes. Hay lugares que han sido dedicados, hay principados, hay entidades fuertes, hombre fuerte gobernando ciertas áreas. De hecho, hay 4 principados que gobiernan en la ciudad de Miami. 4 principados. Y que muchas veces se mete dentro de la iglesia y la iglesia pasa como desapercibida. Primero, el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia es el espíritu que todo lo analiza. Si hay un milagro, lo analiza. La gente habla del diezmo. La gente habla de aquel que por qué danza. La gente habla de que por qué de esta forma se ministró. Todo lo analiza. Es el espíritu de Grecia que todo lo analiza. Luego viene el espíritu de homosexualismo, espíritu sexual, donde viene todo lo que es depravación sexual, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que es pornografía, todo lo que es adulterio, fornicación. La palabra fornicación no se limita solamente a que un muchacho y una muchacha que no estén casados, o un hombre y una mujer que no están casadas estén viviendo. No solamente se limita a eso. Fornicación significa pornografía, significa todo tipo de cosas fuera, ilícitas. Es ahí donde la palabra habla de concupiscencia. La palabra concupiscencia son deseos desordenados en ti, que estás ansioso por cumplirlo. Tengo deseo de tal cosa. Y la gente vive en cuanto a eso, la gente del mundo. Los artistas escriben, tengo deseo de hacer la amor con alguien, y escribe esa canción y la canta, y la canta, y la canta, y la gente la oye, y la oye, y la oye, porque me gusta la gasolina, y la gente la canta, la baila, y a veces creen que es un juguete. No, son proclamaciones, son declaraciones, espíritus que se están moviendo. Las novelas, parece algo, mire, no hay cosa que más se acerque a la pornografía que las novelas.
que aquella le quitó al esposo a aquella, que aquella, mentira, intriga, muerte, destrucción. Y dentro de la iglesia hay mujeres y hay hombres que les gusta ver la novela. De hecho, en una ocasión escuché a alguien decir que no era nada malo que tú te sientes a ver una novela. No es nada malo. El problema es que te envicie con la novela, que te controle la novela. Que hay gente que salen a la iglesia y dejen grabando, alabado sea Dios, las novelas, las graban. Y cuando llegan, ya, porque ya la tienen grabada. Entonces, son espíritus que van manejándose. El espíritu de Mamón, que desde que llega aquí, si tú tienes nada, comienzan a llamarte de tarjeta de crédito, aquello y lo otro, para que te endeudes. Y en el momento que te endeudas, ya tú no eres dueño de ti mismo. Cuando tú le debes a alguien, tú no eres dueño de ti. Eres dueño de aquel a quien tú le debes. Tú puedes estar lo más feliz y cuando entras por ahí, como que te quieres esconder. Le debes miles de pesos a la persona. Y la gente. Entonces, son espíritus que van reinando dentro de lo que es el Miami. Usted ve que hay una, no en Miami, todo lo que es Estados Unidos y el mundo, mayormente en los países donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Todo es una liberación. Los jóvenes, usted ve dentro, cuando yo salgo al parque, ya los muchachos me miran y a veces quieren hasta irse. Una vez estaba yo sentado, Josué estaba ahí y habían dos muchachos. Desde lejos yo voy caminando, está la parte de los muchachos jugando y hay dos muchachos que solamente le falta quitarse la ropa. Él está acostado, encima hay más gente sentada, hay más adultos sentados en los banquitos, el área de los niños. Hay un tipo acostado a boca abajo, la muchacha está arriba, sentada, y besitos, y se paraba, y era como haciendo el amor. Yo me siento al lado de ellos. Yo le digo, discúlpame, pueden ir a otro lugar. Perdóname, pero esto no es una área para eso. Sorry, yo estoy en un parque, yo quiero ver algo, pero esto no es. ¿Sabe por qué tantas cosas suceden? Porque muchos adultos, nosotros no le llamamos la atención a los jóvenes. El niño, mis hijos, muchos no tienen dominio propio. Tus hijos no tienen dominio propio. La que tiene dominio propio eres tú. Somos nosotros los que tenemos que controlar. Es un niño, claro, es un niño. De 0 a 5 se le marca y se graba toda la mala costumbre. Si tú no le llamas la atención, si tú no lo corriges, y cuando ellos hacen una malcrianza con un adulto, tú no le dices nada, lo estás preparando. Por eso Proverbios dice, cuando el niño consentido es vergüenza del padre. ¿Qué es vergüenza del padre? Hoy tú no le llamas la atención. Hoy viste cómo le faltó respeto a aquel, le faltó respeto al otro. Y tú no le dijiste nada, no lo corregiste, no agarraste la vara y le dijiste, eso no se hace. Simplemente te sentiste mal cuando alguien le llamó la atención para que no, ese es mi hijo. Entonces está permitiendo. La iglesia hay ese tipo de cosas que entra a una inmadurez. Entonces los hijos no aprenden porque los padres no quieren que le toquen a los hijos, pero ellos no tocan a los hijos. Yo he visto iglesias donde le dicen, mire hermano, han votado gente, dice, no la quiero aquí, váyase con tu muchacho. Iglesias. Y ese es el otro extremo. Hay extremos que nosotros entramos en extremos. Muchos extremos. Ahora, dominio propio. El dominio propio, cuando está en la vida de nosotros, nos permite hablar cuando tenemos que hablar. Una de las cosas que me he detenido un poco hablando acerca es de la declaración del poder de la lengua. ¿Por qué del poder de la lengua? Yo te puedo hablar de cualquier cosa, de los jinetes del Apocalipsis, te puedo hablar de Apocalipsis completo, te puedo hablar de estudios bíblicos de adoración, lo que sea, pero cuando hablamos de que algo que puede cambiar tu vida, si yo te puedo explicar cualquier tema bíblico y tú y yo seguimos hablando lo mismo, de nada sirve. Estamos trayendo información a nuestra mente y no hay cambios en nuestras vidas. Cuando hablamos, el cambio comienza, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El primero que cambia somos nosotros.
Ah, pero a mí me enseñaron que orara por otro. No, el primero, Señor, cámbiame a mí. Cambia la atmósfera, cámbiame a mí. No, que en mi casa, que la esposa, Señor, yo soy el que tengo que cambiar primero. Si yo cambio, cambia a mi papá, cambia a mi mamá. No, que mi mamá no me entiende, viejo, cambia. No, que mi esposa no me entiende, cambia. No, que mi esposo no me entiende, cambia tú. Porque estamos llenos de un grupo de personas, y dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es el reino de Dios, entonces nos enfrascamos, que la falta de conocimiento y la falta de dominio propio, nos enfrascamos en discusiones. La gente escucha seminario, la gente escucha guerra espiritual, la gente escucha adoración, la gente escucha todo tipo, pero cuando llega a su casa vuelve a lo mismo. Pelean, y no como dice la canción del drama, pelea. No es esa pelea, es otro tipo de pelea, porque no tiene conocimiento. Y el conocimiento, el dominio propio, te va a ayudar y te va a lanzar a otras cosas, a otros niveles de gloria. El cuerpo en Cristo, el cuerpo de Cristo, Dios preparó a la iglesia para pelear contra los principados y la potestad. No es Cristo. Ya Cristo peleó y venció en la cruz del Calvario y se sentó a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Por qué intercede? Porque la lucha. Ahora, déjame decirte esta noticia que es muy importante. Tampoco tú eres quien pelea. Tú no eres quien pelea. Dios envía a sus ángeles, guerreros, a pelear por ti. Hay 14 órdenes de ángeles. Serafines, querubines, guardianes, ángeles, ángel de luz. 14 ángeles dispuestos, órdenes de ángeles dispuestos a pelear a favor tuyo. Lo que pasa es que como yo me defiendo, ellos no entran. No entran. ¿Quién es el más personas que no tienen conocimiento? Nosotros. Hay gente peleando con machete y nos metemos en el medio de que para... ¡Qué ridículo! En estos días me llamó una hermana que supimos que a su hijo le dieron un balazo en el pecho en Nueva York. De los jóvenes de allá de Santo Domingo, que ahora está en Nueva York. Se descuidó en lo espiritual, gracias a Dios no murió. Le dieron un balazo en el pecho. Cuando yo hablo con él, ¿qué te pasó? No, estaban peleando dos muchachos y yo me metí en el medio. Uno de ellos, los dos, tenía un arma y en ese momento le tiró, digo, brother, ¿quién te ha hablado de que tú eres un guachimán? O que tú eres... Déjalo. ¿Quién te habló a ti que tú eres un guardián? Sí, no, que no lo hagas. Y sale tú, todo arañado. No, y no peleen, y todo el mundo dándote golpe a ti. Los ángeles pelean por nosotros. Simplemente nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, clamamos en lo que es el fruto del espíritu que tenemos. Te voy a dar un ejemplo. Uno de los hombres más chistosos en nuestra República Dominicana se llamaba el pastor Winston Nicolás Gil. Ese hombre podía durar 6 horas en una vigilia y para ti eran 5 minutos. Tiraba las tripas, traía una palabra. Una vez ese hombre estaba montado él tenía un motor de esos grandes y una persona atrás lo tumbó del motor, un inconverso. Lo tumbó del motor, se desmontó de la camioneta, lo empujó y él se cayó. Él iba a predicar, él levantaba, el hombre comenzó a darle golpe. El hermano simplemente hizo esto y clamaba a Dios. Vino otra persona viendo el asunto, que estaba al frente comiendo, salió del lugar más fuerte que la persona que le estaba dando, y cuando él llegó, agarró al hombre por aquí, lo levantó, lo extrayó y comenzó a darle golpe y golpe. Un inconverso que ni siquiera conocía al pastor, pero mientras él le daba, el pastor recogía sus cosas, agarró su motor, lo prendió y se fue. Él no se quedó. Ahora él decía una cosa. Cuando el hombre estaba dando el poder, decía, dale Jehová, dale. Eso no lo que decía. Dale Jehová, dale. Entonces, no se defendió. Ahora, yo sé que te enseñaron y nos enseñaron, no te dejes dar. La Biblia dice, mía es la venganza, lo pagaré.
Cuando tú lees en Mateo capítulo 5, todo el sermón del monte, te das cuenta si eres o no un discípulo de Cristo. Cuando leemos ahí, que nos metemos en Mateo 5, toda la trayectoria, allí habla de tantas cosas. Ahí nos damos cuenta si verdaderamente somos cristianos y si estamos dispuestos. Ahora, el cristiano no es un bobo. Dios le ha dado autoridad, Dios le ha dado poder. Pero déjame decirte una cosa, Él pelea por nosotros. El dominio propio te detiene de hacer cosas. Hay cosas que sucedieron en mi vida porque no tuve dominio propio. No tenía dominio propio. El dominio propio no viene cuando tú te conviertes a Cristo. Tú tienes que añadirlo. Mira qué dice. Vaya conmigo al versículo 5. Sí. Vaya viendo quién es que añado, si es el Espíritu Santo o es usted. Oiga conmigo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Diga conmigo, a la fe. ¿Están ahí conmigo? No. Segunda de Pedro 1:5. Sí. Añadid a la fe, a la virtud. Ahora, ¿quién es que añade? ¿Quién es que añade? ¿Quién es? El conocimiento me lleva a mí a saber que hay cosas que Dios ya la hizo y otras que soy yo que tengo que hacer. Ahora, hay gente que todo lo tiene que hacer Dios. Todo lo tiene que hacer Dios. Todo lo tiene que hacer Dios. Mire algo tan sencillo. El tú perdonar es una elección tuya, es un mandato o algo que sencillamente tú lo puedes tomar una elección. Un mandato. ¿Quién toma la decisión? Mire lo que Jesús dijo: si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Yo digo esto en una iglesia, estamos siguiendo en la iglesia, y di este testimonio. Un pastor, dos hermanas pelearon, bien fuerte, bien fuerte. Señores, yo he visto peleas en la iglesia bien fuerte. Peleas desde, en una vigilia, una pelea entre dos hermanos por coger la güira y uno agarrar con la güira y romperle la nariz al otro hermano con la güira. En medio del servicio. En medio del servicio. En medio del servicio. Y batalla, no es batalla. Y el hermano, no. Y que comienza a puño libre, en medio del culto. En medio del culto. El hermano tenía, él bandeaba así. Navarro lo conoce. Era un explorador. Nosotros veíamos que él tenía una cosa aquí. ¿Y qué pasó? Le llevó un pedazo de la nariz con la huida en la iglesia. ¿Cómo que dice el texto en Primero de Macabeos? Ojos vemos, corazones no sabemos. Macabeo, eso no es un libro. Eso no es un libro, Macabeo no es un libro. ¿Ya lo estaba buscando? ¿Qué es lo que dice el profeta Rubén Blake? Se ven las caras, pero nunca el corazón. ¿Me recuerda la canción de Rubén Blake? Se ven las caras, pero nunca el corazón. El chico plástico. Es una chica plástica de esas que van por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. El tipo no trabaja ni da un golpe. Y está buscando una muchacha. Está buscando una muchacha y le gusta, pero ella busca la moda en París y él no mueve, no da ni una patada de karate, nada. Y se fija de la chica, porque la cara, chica plástica. ¿Sabes? Un muchacho plástico.
Pero es así. Dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, usted va a ver gente que necesita. Pero ¿quién es el que tiene que añadir? Yo soy el que tengo que añadir. Dominio propio. En el momento en que se enfrasca una discusión entre un hermano y yo, entre un hermano y yo, dominio propio. Cuando yo saber que si me callo, se acabó. Ahora, si tú no quieres que se calle, sigue peleando. Para pelear se necesitan dos. En el momento en que uno cierra, se acabó. Se acabó. Perdón, Maduro. Yo tenía algo aquí, no sé si lo digo. Los esposos deben de escuchar. Sí, ya lo escuchamos. Y el que se va a casar también tiene que escuchar. Pero habla de una mujer que iba a la iglesia todo el tiempo golpeada. Iba donde el pastor. El pastor le dijo que cuando llegara su esposo, le preguntó que entonces el esposo llegaba borracho de la casa y comenzaba a darle golpe a él. Entonces le dijo, cuando llegue tu esposo, tú te vas al baño, a la cocina y te tomas un buche de agua. Y va a dejar que el esposo lo diga hasta que se duerme. Y cuando él se duerma, bota el buche de agua. Y después la mujer llegó.